Somos casa de oración, somos casa de adoración, somos casa de avivamiento familiar. Mi casa es casa de avivamiento familiar. Y este es el tiempo de que Jesús venga a tu casa, de que Jesús pueda estar en tu casa. Esta es la palabra, esta es la serie que vamos a iniciar, Jesús en mi casa. Esta es la serie transformando realidades familiares. Por favor, vamos a esta palabra rápidamente, Jesús. Una serie nos va a llevar varios domingos. El tema de hoy, el primer tema de esta serie es Jesús en mi casa cumple sus promesas. Jesús en mi casa cumple sus promesas. Y dice el Evangelio de Mateo, este es un estudio de Jesús en la casa en los Evangelios. Me di a la tarea, estoy en la tarea de estudiar qué pasó cuando Jesús fue a una casa en los Evangelios. Y de ahí he extraído una serie de enseñanzas tremendas que nos van a mantener por varios días, si Dios permite. Jesús en mi casa. Y dice el Evangelio de Mateo capítulo 8, verso 14. Vino Jesús a casa de Pedro. Note esto ya hay que empezar a subrayarlo. Vino Jesús a casa de Pedro y vio la suegra de este postrada en cama con fiebre, y tocó su mano y la fiebre le dejó, y ella se levantó y le servía. Y cuando llegó la noche trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. ¡Wow! ¡Qué extraordinario! Así que aquí quiero resaltar una idea. La idea que hay en este pasaje, la idea que tenía Mateo al registrar esta historia, señores, es presentarnos a Cristo como el cumplimiento de esas promesas del Antiguo Testamento. Esa es la idea, pudiéramos decir la idea del pasaje. Y de ahí vamos entonces a partir nosotros con una pregunta introductoria que quiero hacerle a cada familia que está viéndonos o escuchándonos en el dial 1290. ¿Quién es el centro de nuestra casa? Pregúntate, ¿quién es el centro? ¿Quién es el centro de tu casa? ¿Quién es el centro de tu familia? ¿Quién es o qué es el centro? No te aceleres a decir Dios, no. Hay familias que están centradas en el trabajo. El trabajo es el centro. Hay familias que están centradas en la economía, en el dinero. Hay familias que están centradas en la tecnología. Todo gira en torno a todo esto. Y en esta época más, a todos estos aparatos tecnológicos. ¿Quién es el centro? ¿O están centrados en los hijos? Hay madres que su centro son los hijos. Oiga, si los hijos les pasa algo, la mamá se acaba. O sea, el centro de los hijos. Tú tienes que definir qué o quién es el centro. ¿Quién es el centro de tu casa, de tu familia? ¿Quién es el centro de tu hogar? Sabes, una pregunta que hay que formularse pero muy importante. ¿Qué es lo que gobierna? ¿Qué es lo que gobierna? Esta palabra, esta serie te va a permitir descubrir los beneficios de tener a Jesús como el centro de tu casa. Por favor, permítame ir al contexto de Mateo, un poquito. Entendamos Mateo, entendamos el evangelista Mateo. ¿En qué contexto se escribe? ¿Sabe usted que Mateo se escribió aproximadamente entre el año 70 y 80 después de Cristo? Note este dato. La iglesia nace en el 30 después de Cristo, así que 30 años después se escribió Mateo.
Son 30 años donde la iglesia se ha consolidado. Son 30 años donde el evangelio ha penetrado a muchas personas. Entonces, Mateo se escribe en un contexto ya probablemente después de persecuciones, o más bien después de la destrucción del templo de Jerusalén. Es interesante que entendamos esto. ¿Cuál es el propósito de Mateo? Mateo escribió este evangelio para sus compatriotas judíos. Escúcheme bien, en el contexto, porque es importante que usted entienda esto. El evangelio está escrito para los compatriotas judíos que se han convertido o que aún no se han convertido. El propósito de Mateo era demostrarle a los judíos que Jesús era el Mesías. Ese es el propósito. Cuando usted agarra y lee todo el evangelio de Mateo, tú tienes que entender que el evangelista Mateo tenía un propósito, y era ganar a los judíos, convencerlos de que Jesús era el Mesías que habían prometido los profetas, que habían predicado los profetas. Ese es el propósito de todo el libro de Mateo. Por eso en el libro de Mateo hay una palabra que es muy importante, y es la palabra cumplimiento. Cumplimiento. Entonces, tenga en mente eso. ¿A quién está dirigido Mateo? Está dirigido a judíos que Mateo los quiere convencer de que Cristo es el Mesías, es el cumplimiento de una palabra profética, de que es el Hijo de Dios. Entonces, señores, qué importante es traer a Jesús a nuestra casa. Tener a Jesús en nuestra casa es una inspiración de fe para creer que las promesas se van a cumplir. Por eso quiero invitarle ahora que se meta conmigo en el pasaje. Usted que tiene ahí su Biblia abierta en casa, gente que está tomando nota, ahí los que están atentos, los que no están mirando para otro lado, sino que está con la palabra abierta, estudiando la palabra que te va a bendecir. Quiero que mires conmigo rápidamente. Acompáñame a mirar los resultados maravillosos entonces de tener a Jesús en mi casa. Los resultados extraordinarios de tener a Jesús en mi familia. En primer lugar, lo primero que yo observo, dice la Biblia que Jesús vino a casa de Pedro. Por eso, en primer lugar, Jesús en mi casa me levantará, o me levanta de todo decaimiento. Cuando Jesús viene a tu casa, Jesús te va a levantar. Aleluya. Dice el verso 14, volvámoslo a leer, del capítulo 8 de Mateo. Vamos, dice la Biblia: vino Jesús a casa de Pedro. Me llamó la atención eso. Vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de este postrada en cama y con fiebre. Y tocando su mano, la fiebre le dejó, y ella se levantó y le servía. Póngale cuidado a esto. Póngale cuidado que aquí hay un contexto inmediato al pasaje. Hay un contexto cercano que no lo podemos ignorar. ¿De dónde viene Jesús? Dice la Biblia que vino Jesús a la casa de Pedro. ¿Pero de dónde viene Jesús? Jesús viene del sermón del monte, de allí de la montaña donde da las bienaventuranzas. Jesús dio las bienaventuranzas, y luego dice la Biblia que descendió. Jesús descendió del monte. De allá viene Jesús. Jesús viene de dar el sermón del monte, esta exposición magistral sobre los principios del reino de Dios. Pero es interesante que cuando Jesús desciende del monte, 3 milagros. Escúcheme bien, 3 milagros hace Jesús. Al descender del monte hay 3 milagros. 3 milagros paradigmáticos, 3 milagros que se vuelven modelo interesante, porque son 3 milagros a 3 marginados. 3 marginados de la sociedad judía, muchas veces 3 marginados, 3 personas que la sociedad judía no tocaría, no se le acercaría, no les ministraría. El primer milagro, usted lo puede ver en los primeros versículos. Dice la Biblia que cuando descendió, el capítulo 8 de Mateo, el primero que apareció es un leproso. Un leproso, escúchame bien. El primero que aparece es un leproso. ¿Qué es un leproso? Es un marginado ceremonialmente.
Porque la lepra nos marginaba o los marginaba, eran declarados inmundos. Y dice la Biblia que este leproso vino, el verso 2, si usted lee ahí Mateo 8:2, dice que vino el leproso y se postró ante Jesús y le dijo: si quieres, límpiame, Señor, límpiame, si quieres. El milagro a un leproso. Luego en el capítulo 8, el verso 5, usted puede leer que Jesús entró en Capernaum y vino un centurión romano. Vino un centurión rogándole y diciendo, atención con estos detalles: Señor, mi criado está postrado. Note, el leproso se postró, el criado del centurión está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Entonces aquí tenemos a un marginado étnicamente, porque el centurión, al ser romano, los judíos lo despreciaban, era un gentil, así que por su razón de su raza, de su país, estaba marginado. El leproso, marginado ceremonialmente. El centurión, marginado étnicamente. Señores, o socialmente, si quisiéramos. Pero en tercer lugar aparece el texto que nos tiene acá, y dice la Biblia en el verso 14: y vino a casa de Pedro y vio la suegra de este postrada. La mujer en la sociedad judía, por género, marginada, una mujer marginada por su género. Escúcheme, una sociedad que marginaba muchas veces a las mujeres. Así que vemos al leproso ceremonialmente, al centurión étnicamente y a la mujer por su género marginado. Pero a los tres Jesús vino. Ay, ay, ay. Gracias, alguien debe alabar a Dios. Porque aunque, señores, haya gente que desprecie a otros, yo quiero decirte, aunque haya gente que te desprecie, hay un Jesús que se acercará a ti. Aleluya. Hay un Jesús que viene para tocar tu casa, que viene para tocar tu vida, que viene para tocar tu familia. Ahora es interesante que los tres milagros giran en torno a una palabra: postrarse. Los tres están postrados. El leproso viene y se postra. Ya no puede más con la lepra, ya no puede más con esa enfermedad que era tan terrible. El centurión viene y le dice: mi criado está postrado, atormentado, está grave, yo no puedo. Y la suegra de Pedro está postrada en cama. Debe ser una fiebre, una enfermedad violenta. Postrado. Señores, yo no sé cuánta gente a esta hora está postrada por una crisis. No sé lo que puedas estar viviendo, pero yo quiero decirle que si Jesús viene a tu casa, Jesús viene para levantar tu casa. Aleluya. Jesús viene para levantar tu familia. Entonces, ¿cuáles son las acciones? Las acciones para levantarnos de la crisis. Yo creo que es importante que vuelvas a leer conmigo el verso 14, porque dice la Biblia: y vino Jesús a casa. Vino Jesús a casa. Vino Jesús a casa de Pedro y vio la suegra de este postrada en cama con fiebre. Y tocó su mano y la fiebre le dejó. Señores, para levantarnos, quiero invitarte, o más bien, invita a Jesús a tu casa. Jesús tiene que ser el centro de tu casa. Pero también, para que Jesús venga, debe haber un líder de avivamiento. Mire lo que dice: vino Jesús a casa de Pedro. Vino Jesús a casa de Pedro. ¿Por qué vino Jesús a casa de Pedro? Porque Pedro lo invitó, porque Pedro lo dirigió, porque Pedro lo trajo. Aleluya. Alguien me está escuchando allí en casa. Tiene que levantarse un Pedro que quiera que Jesús esté en esa casa. Lo he dicho una y otra vez y lo voy a repetir. Oiga, me he llevado la sorpresa. Qué triste que en las casas hay un líder para todo. ¿Quién va a hacer el almuerzo? Aparece la señora y dice: ¿qué almuerzo va a hacer? ¿Quién va a pagar esto? Aparece el señor y dice: yo. Hay un líder para la economía, para el trabajo, para todo, pero
no hay un líder para lo espiritual. Hay gente que dice, no, aquí no podemos hacer las casas de avivamiento porque no, me da miedo a mí dirigir, porque no puedo. O sea, no hay un Pedro que quiera traer a Cristo a la casa. No hay un Pedro que quiera liderar a Jesús. No hay nadie que se diga, en esta casa vamos a traer a Jesús. En esta casa vamos a levantar altar para Jesús. No hay un Pedro. Oh, no hay un hombre, una mujer, que lideren el avivamiento de esa casa, que lideren el avivamiento para esa familia. Entonces Pedro lo trajo, señores. ¿Y sabe qué más tenemos que hacer? Tenemos que clamar para que Jesús toque nuestra familia. Cuando usted lee el mismo pasaje paralelo en Lucas, dice Lucas le añade algo interesante. Lucas, si usted lee conmigo Lucas 4:38, por favor. Lucas 4:38, Evangelio de Lucas 4:38 y 39. Si usted lee este mismo pasaje en el paralelo de Lucas, dice: entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga y entró en casa de Simón. La suegra de Simón tenía gran fiebre. Lucas, como era médico, Lucas suma algún elemento que Mateo no suma. Y Lucas, al ser médico, dice tenía gran fiebre. Y le rogaron, esta palabra, y le rogaron por ella. Y le clamaron, le dijeron: Señor, tócala, cámbiala, levántala de esa postración. Y le rogaron, señores, e inclinándose hacia ella, reprendió la fiebre. Así que necesitamos clamar para que Jesús toque mi familia. En este día se tiene que levantar alguien que clame para que Jesús toque tu casa, toque tu familia. Aleluya. Hay que rogar por alguien en esa casa. Wow. Pero ¿cuál es la revelación de este texto? Óyeme bien. La fiebre indudablemente es la manifestación de alguna infección, de algún virus que está allí, un virus fuerte. No sabemos qué le había dado a la suegra. No sabemos cuál era de esta mujer, cuál era la situación. Pero Lucas dice que era una gran fiebre. Un asunto que estaba complicado, porque usted sabe que una fiebre descontrolada puede generar convulsiones y tragedia, muerte. Y allí está esta mujer postrada. No sé si es una infección, un virus, lo que sea. Señores, que esta mujer está allí. La fiebre le ha robado el ánimo. La fiebre le ha robado el vigor para hacer las cosas. La fiebre la tiene postrada. La fiebre la tiene debilitada. Allí está la mujer. Pero aquí hay una revelación. Mateo escribió el Evangelio cerca del año 70 u 80 de Cristo. La iglesia en esa época ya estaba consolidada. Y la mujer es una figura de la iglesia. Óyeme, hay iglesias que están postradas porque cargan por dentro virus. Hay cristianos que están postrados porque tienen una infección adentro que les está dando fiebre. Y esa fiebre no los deja activarse. Y esa fiebre no los deja de levantarse. Y lo único que te va a cambiar es que Jesús entre y toque tu casa. Y lo único que puede cambiar es que Jesús toque tu vida. Vamos, alguien alaba a Dios acá. Alguien puede alabar a Dios. Señores, hay gente que está postrada porque hay algo por dentro. Porque la fiebre no es la enfermedad. La fiebre solo es la manifestación de la enfermedad, señores. Y hay gente que tiene algo por dentro. Tiene un virus, tiene una infección, tiene algo que lo tiene postrado, señores, y no lo deja levantar cabeza. Pero vengo a decirte que hoy te tienes que levantar, porque Jesús viene a tu casa. Jesús viene a tu casa. Aleluya. Alguien dice gloria a Dios allí. Wow. Haz de Jesús el centro de tu casa y de tu familia. En segundo lugar, observa qué sucede cuando Jesús está en casa. Cuando Jesús está en mi casa, Jesús me activa para servir. Jesús me activa para servir.
Cuando Jesús viene, cuando Jesús es el centro, Jesús me va a activar para servir. Para servir. Y me encanta lo que dice el verso 15 una vez más. Y tocó su mano y la fiebre le dejó, y ella se levantó, una vez más lo enfatizo, y ella se levantó. Y esa ella puede ser tu casa, un familiar, alguien que me está escuchando, y vengo a decirle que Jesús va a tocar, y ella se levantó. Y la palabra clave aquí es: y le servía. Ay, venga. No es que la mujer aprendió a servir ahí. Ella ya tenía ese don de servicio, ese don de diaconeo, porque la palabra griega que se usa ahí es diaconeo. O sea, ella se levantó y volvió a hacer lo que antes hacía, a ser una servidora. Pero la enfermedad, el virus, la infección o lo que tuviese, no la dejaba hasta que Jesús la tocó. Wow. Aquí es importante que entendamos algo. Un corazón sano es un corazón que sirve. Gracias. Voy a decirle algo. ¿Por qué hay gente que le cuesta servir? Porque tiene infecciones. Hay gente que hoy se ha infectado no de COVID, sino del virus del temor. Y el temor produce fiebre y te postra. Hay gente postrada por el temor, por la incertidumbre, y no puede servir. Hay hermanos que dejaron de servir. No, yo me cuido, yo no sé qué, para aquí, para allá. Ya no servimos a Dios. Señores, ¿sabe? Lo único que estás evidenciando es la fiebre que tienes. La fiebre interna que no te deja servir. No hay sanidad. No hay sanidad en lo espiritual, en lo emocional. Cuando no hay sanidad, no hay servicio. Es muy difícil servir con fiebre. Es muy difícil servir cuando hay heridas. Cuando hay heridas del corazón es muy difícil servir. Por eso repito una vez más. Un corazón sano es un corazón que sirve. Un corazón que sirve. Si hay una familia enferma, herida por la inseguridad, por el temor, por la violencia, no puede servir. Por eso hay familias que no pueden hacer las casas de avivamiento. No le busque excusas. ¿Sabe por qué hay familias que no pueden hacer una CAF? Porque hay enfermedad, porque hay violencia, porque de pronto hay inseguridades, porque mientras uno esté enfermo no puede servir. Esta mujer no podía servir hasta que Jesús la tocó. El servicio se expresa de dos maneras, de dos formas. Dice la Biblia que esta mujer se levantó y le servía. Primero, el servicio en su casa. Esta mujer hizo que su casa se volviese una casa de servicio. Esta mujer apenas se levanta, comienza a servirle a Jesús, comienza a servirle a los discípulos que estaban con Jesús. Esta mujer se levantó. Señores, la gente que está sana abre su casa para servir. Abre en mi casa será una casa para servir a Dios. ¿Sabe que las casas de avivamiento es una manera de servir a Dios? Las CAF, las casas de avivamiento familiar, es una expresión del servicio. Cuando usted abre una CAF, cuando usted hace una casa de avivamiento, usted no está haciendo una actividad, usted está sirviendo. Esa es una manera. Usted está sirviendo en su casa, con su familia. Usted tiene que decirle: en esta casa vamos a servir a Dios. Pero ¿sabe cómo se expresa también el servicio? Con el evangelismo, evangelizando, permitiendo que otros conozcan. Mire lo que dice el texto. Y esto es impresionante. Dice que esta mujer se levantó y le servía. Y el verso 16, cuando llegó la noche, trajeron a él. ¿Cuántos trajeron? Dice la Biblia, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. Oiga, ¿cuántos fueron los que trajeron?
Dice que trajeron muchos. ¿Está escuchando eso? Trajeron muchos. Aquella casa que había una mujer postrada, aquella casa que había fiebre, aquella casa donde nadie venía, ahora esa casa es una casa de avivamiento. Aleluya. Ahora en esa casa los vecinos están viniendo, los endemoniados, los enfermos. Wow, porque están diciendo, wow, esa familia, ¿qué ha pasado con esa mujer? Esa mujer que estaba postrada, ahora es una mujer que sirve. Y entonces yo quiero lo que esa casa tiene. Y en esa casa hubo avivamiento. Y todos los de ese entorno, endemoniados, gente enferma, todo tipo de enfermedad. Y dice la Biblia que con la palabra Jesús los echó. Aleluya. Tu casa será casa de avivamiento. La gran enseñanza del texto es que cuando tú te levantas a servir a Dios, tú puedes provocar un avivamiento en tu comunidad. Cuando tú te levantas a servir a Dios, tú vas a provocar un avivamiento en el barrio. Los demás van a venir a recibir una palabra. Claro, muchos, léalo ahí lo que dice el texto. Muchos en esa misma noche se los trajeron a la casa. Permítame decirte en tercer lugar, Jesús en mi casa es el cumplimiento de las promesas fieles. Porque dice el verso 17, que todo esto pasó, note, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo, Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Esta frase es relevante. Para que se cumpliese. Recuerde que le dije el contexto. ¿A quién escribió Mateo el Evangelio? El Evangelio de Mateo está escrito a los judíos. Y Mateo los quiere convencer de que Jesús era el Mesías prometido por los profetas. Por eso usted va a leer, cuando usted lea Mateo, usted va a ver que esta palabra se repite mucho. Para que se cumpliese. Porque es el argumento sobre el que Mateo esgrime su libro para convencer la mente judía de que Jesús no es un iluminado más, no es un profeta más. Jesús es el Hijo de Dios. Porque cuando tú traes a Jesús a tu casa, lo que está prometido se va a cumplir. Aleluya. La salvación y los milagros no vienen por una emoción. La salvación y los milagros vienen por una promesa. Los milagros en aquella casa. Mateo está diciendo que los milagros, las liberaciones, no eran una emoción de esa casa. Era el cumplimiento de una palabra. Mateo está citando a Isaías 53:4. Mateo está citando Isaías 53:4. Mateo está diciendo lo que Isaías profetizó 700 años atrás. Lo estoy viendo. Hay cumplimiento. Se ha cumplido. No importa que las promesas sean largas, las promesas se cumplirán. Aleluya. ¿Por qué creer en milagros? ¿Por qué creer en milagros hoy? Yo creo porque es una palabra profética, porque es una promesa fiel para mi vida, porque dice la Biblia que Él mismo tomó, verso 17, Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Él tomó tus enfermedades, Él llevó tus dolencias. Así que cree que hay milagros para tu casa. No es una emoción, no es un capricho, es que es una palabra dada 700 años antes de Cristo con el profeta Isaías. Y Mateo está diciendo, Cristo es el cumplimiento de esa palabra, porque cuando Cristo viene a tu casa, lo que Cristo ha prometido se cumplirá con tu casa. Si hay enfermedad en tu casa, agárrate de esta palabra. Él llevó mis dolencias, Él llevó mis enfermedades, Él llevó, sí, yo creo, alguien debe agarrar esta palabra. Aleluya. Él llevó tus dolencias.
Wow. La enseñanza y la revelación. Si Jesús ha tocado tu vida y en tu casa se mueve el poder de Dios, otros van a venir a buscar la gloria de tu casa. Si Jesús está en tu casa, va a haber gente que va a venir a buscar la gloria de Dios de tu casa. Las casas de avivamiento son lugares donde la gloria de Dios se mueve. Vas a ver milagros poderosos, pero invita a Jesús a tu casa. Invita. Quiero concluir para decirle a alguien: trae a Jesús. Trae a Jesús a tu casa. Busca un avivamiento. Busca un avivamiento de la presencia de Jesús en tu casa. Que Jesús sea el centro de tu casa. Que tu centro no sea el dinero. Que tu centro no sean los amigos. Hay gente que tiene mayor capacidad de hacer un cumpleaños que de hacer una CAF. Sí. A usted le invita. Mire, yo he visto la Uy, Dios mío, ya me metí mal. Hay gente que dice: no, yo no salgo, yo no voy a la iglesia, yo no voy a que yo me contamino. Pero usted los ve en fiestas tomando. Hoy las redes todo lo muestran. Eso es lo más absurdo y lo más hipócrita que existe. Señores, la misma persona que va a venir a la iglesia es la que va al centro comercial, la que se mete y hace filas allá y todo. Señores, ¿sabe? Usted no es capaz de hacer una reunión familiar, pero sí sabe celebrar los cumpleaños, el no sé qué, el grado, aquello. ¿Por qué? Porque Jesús no es el centro de tu casa. Tú tienes que definir cuál es el centro de tu familia. Tú tienes que definir cuál es el centro de tu casa. No importa tu realidad, no importa la realidad que estés viviendo hoy. Vengo a decirle a alguien que Jesús te va a levantar. Y quiero cerrar verso 15. Verso 15, por favor, una vez más. Agarra tu Biblia porque está la palabra. Y tocó su mano. Y tocó su mano y la fiebre le dejó. Y ella se levantó. Y ella se levantó y le servía. Y vengo a decirle que hoy te vas a levantar. Y quiero regalarte esta píldora más. La palabra levantar me llamó la atención porque la palabra ejeiro. Escúchame bien. Ejeiro. Y ejeiro es despertar. Despertar de la oscuridad, de la ruina y de la inactividad. Esa palabra, cuando la Biblia dice se levantó, es una palabra metafórica muy fuerte, un ejeiro. Es que aquella mujer estaba no solo postrada en fiebre, sino que estaba en una oscuridad, estaba en una ruina, porque la gente que no se mueve está en ruina moral, espiritual. Estaba en una inactividad, pero se le acabó la ruina, se le acabó la oscuridad cuando Jesús viene a tocarte. Lo que tú y yo necesitamos, o yo no sé, yo necesito un toque de Jesús en mi casa. Yo no sé cuántos dicen amén. Un toque de Jesús. Que Jesús venga y toque a tus hijos. Que Jesús toque a tu esposo. Que Jesús toque a tu esposa, tu abuelo, tus nietos, tus generaciones. Que Jesús toque. Alguien debería clamar, alguien debería soltar esa palabra: Jesús, toca a mi familia. Toca a la familia Castro. Toca a la familia Bustamante. Toca a la familia Pérez. Tócala, Señor, como tocó a la mujer, aquella suegra de Pedro. Y cuando Jesús toca, todo cambia. Esa realidad de ruina, esa realidad de pobreza de esa casa, esa realidad de pelea, esa realidad se va a cambiar, y va a venir gente a ver la gloria de Dios. Aleluya. Somos casa de oración, somos casa de adoración, somos casa de avivamiento.